Buenos días, bienvenidos al segundo debate electoral organizado por el Instituto Peruano de Economía. Yo soy Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, y la idea, como tuvimos en el primer debate, es conversar unos minutos con candidatos en las siguientes elecciones respecto de los planes que tienen sus respectivas organizaciones en función a algunos ejes específicos que hemos identificado de repente como los que pueden ser más importantes, ¿no? En este caso vamos a conversar con especialistas del sector salud, ¿no? Para entender cuáles son esas prioridades que tiene cada uno de los partidos políticos respecto de la reforma del sector, del mejoramiento, ¿no? De repente infraestructura, ¿no? Equipamiento, rectoría, recursos humanos, ¿no? Y tantos temas que abarcan un sector tan complejo, que pensamos que la idea de estos debates desde el IPE es llegar a profundizar un poquito más en algunos ejes centrales, sin abrirnos tanto a temas de repente que son más políticos del día a día, sino ir a las propuestas, ¿no? Y escuchar a los candidatos lo que tienen que decir y que los partidos tienen que decir respecto de la reforma de un sector en particular, y en este caso el sector salud, que en un contexto ¿no? de pandemia y de crisis como el actual, es especialmente relevante. Para eso vamos a tener como moderador, una moderadora de lujo. Tenemos a Janice Seinfeld, ¿no? Que es especialista en el sector, directora ejecutiva de Evidenza Consultores, con experiencia en la Universidad del Pacífico y un doctorado en Harvard en economía con especialización en salud. La dinámica, yo voy a empezar con una breve presentación sobre algunos retos del sector y de ahí le doy el paso a nuestra moderadora Janice. Pues con eso me permito compartir pantalla. Creo que estoy deshabilitado. Ahí estoy. Ok. Entonces vamos a poner un poquito algunos temas sobre la mesa que idealmente me gustaría que algunos candidatos puedan también reaccionar a parte del diagnóstico y parte de las propuestas que se van a presentar tanto acá como Janice luego en su momento. Esto no es solamente un marco para de repente dar algunas ideas sobre qué ejes puede girar el debate. Entonces, ¿qué cosa estamos teniendo en la parte más de diagnóstico del sector salud? Tenemos una cobertura de seguro que se ha incrementado sustancialmente en los últimos 10, 15 años, ¿no? Hasta llegar a números, pues, cómodamente por encima del 80% de la población. Ahora, esto, sin embargo, no ha venido, este aseguramiento universal que se llama, no ha venido de la mano necesariamente con un acceso efectivo a los servicios de salud. ¿Qué es lo que realmente queremos lograr? ¿No? De nada me sirve tener aseguramiento, pero solo de papel, ¿no? Lo que yo quiero es cobertura efectiva, ¿no? Lo que yo quiero es poder recibir los servicios de salud si es que estoy con si es que tengo un seguro. Tenemos que caminar parte hacia ahora en el acceso efectivo a los servicios de salud, más allá del aseguramiento, que con la expansión sobre todo del SIS en los últimos años ha sido significativo. Parte de los retos que tenemos es que el sistema está altamente fragmentado, ¿no? De hecho, ese es trabajo que ha hecho Janice también en parte de Evidenza, ¿no? Con muchísimas instituciones que interactúan. Tenemos acá 4 ministerios, ¿no? Y esta fragmentación crea muchas inequidades en el acceso a salud, ¿no? Tienes personas cuyo gasto per cápita en materia de cobertura puede ser pues 10 o 15 veces menor que otra persona también de repente asegurada también en el sector público. Entonces, estas disparidades es parte de la consecuencia de tener un sistema tan fragmentado y que a su vez hace muy ineficiente el manejo, muy complejo, ¿no? Y crea espacios, vamos a hablar de eso un poquito más adelante también, ¿no? Crea espacios para que intereses no se aprovechen de esta fragmentación. En concreto, parte del acceso efectivo pasa por tener una oferta de salud, llámese de infraestructura, de equipamiento, de buen nivel, ¿no? O sea, hay una parte de rectoría, de gestión, y hay una parte ya de activos
que necesitamos corregir. La oferta de establecimientos, vemos en el gráfico de la izquierda, tiene muchas disparidades entre regiones, ¿no? Y también la calidad, la adecuación del equipamiento en cada una de esas instituciones también varía enormemente. Lo que teníamos en la última estadística que pudimos obtener es que 78% de los establecimientos de salud tendrían equipamiento inadecuado, según estadísticas del MINSA, ¿no? A la vez, parte de estos retos se traducen en tiempos de espera o muy largos y duraciones de consulta muy cortas, ¿no? Que a su vez hacen menos atractivo el acceso a servicios efectivos de salud y pueden derivar en desincentivos para acceder al establecimiento médico, y por lo tanto complicando una enfermedad o una situación que podía ser corregida desde antes si se hubiera captado a tiempo. Tenemos, por supuesto, una brecha en términos de gasto. En América Latina, dependiendo de los países que agarremos un poco, pero sí estamos con un porcentaje del PBI todavía relativamente bajo destinado al sector, y por supuesto esto hay que moverlo progresivamente hacia arriba, pero también hay que tener en cuenta la efectividad del gasto y la eficiencia del gasto que estamos haciendo. No queremos seguir poniendo mucho más ingresos a un balde que tiene un hueco. ¿No? Tenemos que ir a la vez viendo cómo se destina responsablemente más recursos a este sector, al mismo tiempo que vamos parchando este hueco y vamos generando eficiencias en el gasto. De hecho, ya durante los últimos años ha habido un crecimiento importante de los recursos asignados. Lo que tiene que venir con esto es con una contrapartida y con una rendición de cuentas de cómo estos mayores ingresos se han traducido en efectivamente mejores prestaciones para las personas. ¿No? Y acá no tanto apuntar a los objetivos intermedios, ¿no? De construir tal hospital o contratar tal médico, sino cómo eso se ha traducido efectivamente en que tienes a personas más sanas y que tienes mejor protección de salud, sobre todo a nivel primario. Entonces, algunas breves propuestas de política, ya para dejar pase a Yanis. Hay este gran problema central de que no tenemos un acceso efectivo y equitativo para la gran mayoría de la población. Eso podemos, si hubiera que forzar a ser breve, podríamos resumirlo en estos 3 ejes de acción. Lo primero es obviamente promover una mayor eficiencia en el gasto público, ¿no? Esto pasa por reordenar los subsistemas que tenemos en el sector y dejar un poco de espacio al MINSA para que ya no esté tan cercano hacia las provisiones directas de los servicios de salud, sino que esté más del lado de la conducción y rectoría del sistema. ¿No? Pasa también por ordenar un poco la fragmentación que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Que hace muy complejo ordenar la casa y tener políticas realmente efectivas y transversales. Y tenemos también que alinear los incentivos en los términos de financiamiento, ¿no? Aquí tenemos algunas, de nuevo, fragmentaciones que dan incentivos perversos y que hacen también menos eficiente el gasto en el sector. Podemos hablar de separar funciones de la IPRES y IAFAS dentro de salud, que es uno de los grandes temas pendientes también para avanzar con intercambios prestacionales, que también vamos a hablar de eso en un ratitito. En el segundo objetivo, que es asegurar un acceso y atención de salud oportunos, por supuesto que parte del reto es fortalecer los niveles de atención primaria y la cobertura territorial que tienen hoy día, fortalecer las redes de salud integradas, ¿no? Y apoyarnos en esto, en un sector privado que hoy día en realidad es una parte menor del juego. Creo que son aproximadamente 5% de las prestaciones están en el sector privado. Ahí Yanis me puede corregir si tengo el número mal, ¿no? Pero es una cifra muy, muy pequeña, digamos una de cada 20. ¿No? Y esto debe complementarse, el espacio privado, complementarse con el fuerte apoyo del sector público para tener intercambios que realmente sumen a la población, ¿no? Y acá tenemos diferentes modos de participación. Tenemos desde
¿no? Intercambios prestacionales, que es parte de lo hacia donde deberíamos avanzar, hasta intervenciones de repente un poquito más pesadas, como los mecanismos de APP que tienen ya de salud en un par de hospitales en Lima. Finalmente, tenemos que fortalecer también los estándares de calidad en la atención a salud, y acá un rol fundamental es el que tiene que jugar su salud. Aquí sí, en realidad, un rol más activo en la acreditación y certificación de los establecimientos, ¿no? Esta es una repotenciación que tendría que tener salud. Esto va junto con establecer guías clínicas estandarizadas, ¿no? Y tener un mejor mapeo, que pensamos también más adecuado, del costo y real peso y cobertura que tiene el PEAS, ¿no? Esto es un tema pendiente desde hace bastante tiempo, y que tenemos que tomarlo con muchísima seriedad porque es un costo importante, y a veces sin los vaivenes políticos que ha tenido en los últimos años. Entonces, con esta lista de ideas, mapa conceptual, dejo a cargo a nuestra moderadora Yanis para que también pueda dar unas palabras y de ahí presentar a los candidatos, ¿no? Bienvenida, Yanis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor realmente acompañar esta mañana a los candidatos al Congreso y escuchar sus propuestas en un tema tan fundamental como es la salud. Yo también tengo una breve presentación, es muy corta, simplemente para poner algunos temas que creo que son importantes de cara a las funciones que tienen ustedes como potenciales congresistas, ¿no es cierto? Que de llegar, digamos, al Parlamento van a tener que no solamente emitir normas, sino también fiscalizar, ¿no? Además de la representación. Entonces, estas son algunas diapositivas que yo me he tomado la libertad de sacarlas de propuestas del Bicentenario, que los invito a ustedes a entrar a revisar las propuestas que están en la web propuestasdelbicentenario.pe, y hay una sección de salud, ¿ok? Simplemente para centrar la discusión, la propuesta es que en los próximos 5 años, es decir, en el próximo quinquenio para el gobierno y para los congresistas que asumen desde julio del 21 hasta el año 26, nos centremos en repotenciar el primer nivel de atención, ¿no? Y ahí lo que queremos es garantizar un acceso oportuno y con calidad al primer nivel de atención. ¿Por qué el primer nivel de atención? Porque ahí se podrían resolver hasta el 80-85% de la demanda de atenciones, ¿no es cierto? Si uno llega al primer nivel de atención con acceso a los medicamentos recetados, con información oportuna, con médicos y profesionales capacitados, entonces ese primer nivel puede resolver mucho. La segunda y la tercera política tiene que ver justamente con los medicamentos y la información que permitirían repotenciar este primer nivel de atención. Y el cuarto es el financiamiento suficiente y eficiente para la atención. Un poco lo que decía Diego hace unos minutos es: claramente se necesita más financiamiento, que duda cabe, pero también necesitamos hacerlo más eficiente. Para todo esto es fundamental la separación de funciones, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos un MINSA que es rector, pero que también es prestador en Lima Metropolitana, y tenemos que los gobiernos regionales son los llamados, digamos, a conducir la salud en las regiones, pero también son dueños de los establecimientos de salud en sus regiones. Entonces, esa separación de funciones que permitiría tener al rector concentrado en la función rectora y separar la prestación es fundamental. Entonces, yo voy a hacer un zoom, un poco de énfasis en los puntos 1 y 4. En temas del punto 1, que queremos un primer nivel de atención que resuelva
entre el 80 y 85% de la demanda, lo que tenemos al día de hoy es que 1 de cada 2 establecimientos del primer nivel no tiene médico. 8 de cada 10 establecimientos tiene una infraestructura inadecuada. 9 de cada 10 establecimientos públicos usan historias clínicas de papel, y esto en parte porque, a pesar de los avances que hemos tenido en normativa, la parte, digamos, de conectividad deja mucho que desear, digamos, en el país, y tenemos que, en promedio, a nivel nacional, 8 de cada 10 establecimientos no cuentan con Internet. Entonces, lo que tenemos en realidad es que el 41% de las personas termina buscando atención en las farmacias o en las boticas. Y esto porque no tiene un establecimiento de salud cercano que le permita realmente resolver, ¿no? Respondiendo, Diego, a tu pregunta respecto a la participación del sector privado, en realidad la participación del sector privado es mucho más limitada en el aseguramiento, que es alrededor del 5%, pero en la prestación sí tiene alrededor del 15% en el primer nivel y en niveles más complejos. Pero centrándonos acá en cómo hacer para que esta atención en farmacia en realidad vaya a través del primer nivel del MINSA, o a través del primer nivel de salud, o a través del primer nivel privado, ¿no es cierto? Porque las atenciones que se dan directamente en farmacia pueden no ser óptimas. Entonces, aquí lo que nosotros proponemos es contar con establecimientos de primer nivel que tengan, en primer lugar, una población definida en el territorio. O sea, el primer nivel debe ser la puerta de entrada, la bienvenida a que todos los ciudadanos podamos acceder al sistema de salud, y para eso necesitamos un establecimiento cercano y confiable, ¿no es cierto? Ahora estamos teniendo el Padrón Nacional de Vacunaciones, puede ser una excelente oportunidad para utilizarlo en asignar la población al establecimiento. Con médicos y profesionales de la salud capacitados. Se necesitan más médicos en el primer nivel de atención para cerrar esta brecha de que 1 de cada 2 establecimientos no tiene médicos. Y por supuesto con medicamentos disponibles para que el ciudadano salga con la receta que le da el médico del establecimiento de salud. Ahí es fundamental poder cambiar el modelo, ¿no es cierto? Nosotros pensamos en la disponibilidad de los medicamentos en el almacén o en la farmacia. No, necesitamos pensar en el nivel de servicio. El ciudadano que recibe una receta necesita recibir esos medicamentos. Eso es lo que tenemos que medir. Tener una historia clínica electrónica y sistemas de gestión de recursos en línea. Es importante que el primer nivel de atención y todos los establecimientos tengan historia clínica electrónica para que la información pueda viajar con el paciente cuando es referenciado, digamos, a un establecimiento distinto, ¿no es cierto? Y que no tenga que volver a hacerse los análisis y los exámenes de apoyo al diagnóstico. Pero también es importante que todos los involucrados en la prestación tengan un sistema de gestión de recursos en línea, para que entonces las unidades que apoyan la gestión del establecimiento puedan hacer llegar eficientemente los recursos. Y finalmente, un sistema de referencias claro, ¿no es cierto?, con oportunidad. Y esto es importante cuando hablamos de redes integradas, porque no solamente es el primer nivel de atención, sino a dónde voy a ir en caso necesite. Entonces, esto es en relación a un acceso oportuno y de calidad en el primer nivel de atención, con medicamentos y con información oportuna y con profesionales de la salud. En términos de financiamiento suficiente y eficiente, lo que vemos es que en realidad en el Perú gastamos muy poco en relación a distintos indicadores. Uno, lo que pasa en nuestros pares latinoamericanos. Nosotros gastamos el 40% en salud de lo que gasta Chile.
y gastamos el 15% de lo que gastan los países de la OECD. Pero también gastamos poco respecto a lo que señala la OMS como mínimo de gasto para lograr el aseguramiento. Y sobre todo gastamos poco en relación al costo del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, que es la promesa que como Estado le hacemos a los ciudadanos. Si nosotros, en Videncia Consultores hemos hecho la estimación de lo que se gasta hoy en el PEAS y de lo que costaría realmente brindar ese plan esencial de aseguramiento en salud, y lo que vemos es que en realidad con el financiamiento actual dejamos a 9 millones de personas fuera del sistema. Es decir, si le daríamos el plan de acuerdo a lo que se debe, a lo que cuesta, con las prestaciones adecuadas, digamos, a la población, de los 20 millones de asegurados, en realidad es como si a 9 los estaríamos dejando fuera. Entonces, claramente se necesita más financiamiento. Pero también, como decía Diego, hacerlo más eficiente, ¿no es cierto? Esto es un zoom a la fragmentación que existe en el financiamiento en el subsector público. ¿Y qué vemos? Que tenemos múltiples fuentes de financiamiento, múltiples formas de asignar el financiamiento a través de programas presupuestales, a través de APNOPs, a través de acciones centrales, ¿no es cierto? Y dentro de estas formas de asignación tenemos que parte del dinero pasa a través del MINSA, parte pasa a través del SIS, parte pasa a través de los GORES, y así en cada partida presupuestal. Y tenemos múltiples formas de rendición de cuentas. Entonces, dense ustedes cuenta de la locura que es para el director del hospital gestionar esto, con todo lo que trae, digamos, en poca transparencia, poca eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, acá sí la propuesta es que el SIS se convierta en un fondo de aseguramiento con autonomía que le permita además hacer la compra estratégica, ¿no? Y acá con compra estratégica me refiero a utilizar mecanismos de pago que permitan hacer más eficiente el financiamiento. Porque no es lo mismo que el SIS pague al prestador, al establecimiento de salud por cada servicio que le da el ciudadano, a que le pague una cápita, un monto determinado por año, por persona, para que realmente haga más eficiente el uso de los recursos. Entonces, yo con esto simplemente lo que quería era resaltar el tema del mayor financiamiento, pero también del uso más eficiente de los recursos. Yo dejo de compartir, nuevamente los invito a revisar las propuestas, pero ahora lo que me toca es darles la bienvenida y presentarlos para que ustedes pasen a hacer sus intervenciones, cada uno de 3 minutos, por favor. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Glave, él está por Juntos por el Perú, a Sandra Molina, que viene en representación de Victoria Nacional, al doctor Alfredo Urquizo, del Partido Morado, a Pedro Morales, de Acción Popular, perdón. Urquiza. Urquiza, perdóname, Alfredo Urquiza. A Pedro Morales, de Acción Popular, y al doctor Jorge Pérez, de Somos Perú. Entonces, les agradecemos mucho que estén aquí en representación de sus partidos para contarnos cómo vamos a trabajar en el próximo quinquenio de llegar, digamos, al Parlamento. Pueden ustedes llegar para hacer gobierno o para ser parte de otros partidos que también tienen que sumarse para poder trabajar conjuntamente por una mejor salud. Y acá pedirles también que en sus intervenciones nos cuenten cómo ven el hecho, digamos, de poder sumar, porque la salud no se va a reformar en 5 años. La salud necesita acuerdos entre gobiernos y necesita acuerdos entre partidos.
Muchísimas gracias. Y entonces, la primera intervención para el doctor Carlos Glave. No se le escucha, doctor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, gracias. Nuestro sistema de salud, ya ha sido también referido, es un sistema de salud fraccionado, precario y sobre todo carente de atención primaria de salud. Desde Juntos por el Perú nosotros planteamos un sistema nacional de salud al alcance de todos, financiado por impuestos, esto lo dejo como una provocación, y con una rectoría, donde la salud sea un derecho y no una mercancía, que tenga una conducción ordenada y una planificación estratégica. La base de una atención de salud universal y de calidad debe ser la atención primaria de salud, con la que no contamos. Lo que contamos son los llamados primeros niveles de atención. En el Perú, antes de la pandemia, solo el 15% han sido los datos también referidos antes, de los 8.000 aproximadamente centros y postas médicas del llamado primer nivel de atención estaban operativos. Y en el curso de esta emergencia sanitaria, contrario a lo que se esperaba, más bien han cerrado muchos de ellos, por la brecha de recursos humanos, materiales y la falta de orientación hacia una atención primaria de salud, que esta pandemia nos ha demostrado que es importante y fundamental. Dejando a la gente con esta situación a atenderse y a recurrir a la automedicación o a la atención de los 60.000 establecimientos de salud informales, ese es dato de su salud, con la consecuente falta de respuesta de este sector privado informal, y también iatrogenia, que está siendo ya un problema de salud pública en nuestro país a propósito de la pandemia. En lo inmediato nosotros creemos que se tiene que corregir, y es parte también del concepto, por ejemplo, centros de oxigenación temporal, en donde el Estado tenga que plantear su rol regulador y garante de los bienes esenciales de salud, en donde está, por ejemplo, recién después de 11 meses del inicio de la pandemia, el oxígeno medicinal incluido dentro de ello con la ley 3.11.13. Por otro lado, tiene que haber centros de aislamiento y también preparación de los centros primarios de atención para la vacunación que tiene que ser universal, gratuita, y en donde el privado tiene un papel, pero un papel solidario y un papel complementario, y que no vea la vacunación como una oportunidad de negocio. Definitivamente, ese es nuestro planteamiento en relación a la atención y a la vinculación con el sector privado. Por otro lado, tenemos que establecer en la pandemia, y nos hace ver cuál es la necesidad de cambiar nuestra forma de atención de la salud, la política de la búsqueda, de la detección, el rastreo y el aislamiento de las personas, y del monitoreo para que las personas que tienen la enfermedad viral no se compliquen y lleguen temprano al auxilio con el oxígeno. Esto tiene que hacerse reforzando los primeros niveles de atención necesariamente, y además con un Estado que atienda los condicionantes de la salud para poder establecer esta estrategia y poder plantear las restricciones necesarias en toda pandemia, en toda epidemia, las restricciones comerciales necesarias para contener la enfermedad. Necesitamos que tenga también el apoyo social y la interacción de otras partes del gobierno, y en donde no haya discusión entre economía y salud, porque es una discusión ociosa y que definitivamente se está demostrando con la pandemia que no es adecuada. Para todo esto necesitamos la concertación con la comunidad organizada, con la sociedad civil y con todos los actores que estamos en la lucha contra la pandemia y por mejorar nuestra oferta de atención de salud. Todos los actores tienen que estar juntos, tenemos que tener un gran esfuerzo para empezar una gran reforma de nuestro sistema de salud con consensos y desde abajo, con la participación y los consensos, como dijo Yanis, de todas las fuerzas políticas que estamos en el camino de buscar a que juntos curemos el Perú. Muchísimas gracias, doctor Glave. Ahora nos toca darle la palabra al doctor Alfredo Urquiza del Partido Morado. Muchísimas gracias, Yanis, Diego, y un saludo también especial a los colegas que están aquí con nosotros. Bueno,
Yo no quiero entrar a lo técnico porque ha sido una excelente exposición previa donde se ha determinado. De hecho, me gusta mucho el modelo que Yanis presenta porque me hace recordar mucho al sistema del Reino Unido. Y la idea sería aquí que habláramos un poquito más como los representantes de la sociedad que queremos, a la que queremos bueno, defender desde el Congreso. Entonces, quiero hablar más en términos de paciente, ¿no? ¿Qué quiere un paciente o qué busca un paciente finalmente en el sistema de salud? Al paciente no le va a interesar en el fondo realmente cómo funciona una historia clínica electrónica o cómo se interconectan las redes de salud. Lo que le importa es que lo atiendan rápido y que lo atiendan bien y que lo atiendan con el menor costo posible de su bolsillo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que también es importante que todo paciente o toda persona en el mundo, en el Perú y en cualquier lugar donde tú le preguntes, te va a decir, yo preferiría no enfermarme, ¿no? Entonces, esta visión de no tener que ir al hospital, de no tener que pisar una posta o un centro de salud, debería ser nuestro norte. El sistema de salud debe ser preventivo, debe anticiparse a la aparición de la enfermedad y debe estar listo para aguantar la carga en caso de una emergencia. Y por eso nosotros hemos tratado de separar estos conceptos en nuestro plan de gobierno. De hecho, si ustedes lo revisan en detalle, tenemos 2 capítulos separados. Cómo manejar la pandemia, porque esto es la emergencia, la crisis actual, que tiene medidas específicas y que siempre estamos divulgándolas. Y por otro lado, cómo enfrentar la fragmentación de la salud, ¿no? Cómo garantizarle a este paciente que de verdad lo atiendan rápido y lo atiendan bien, ¿no? Y una de las ideas que está detrás de eso es, primero, trabajar una estandarización de los procesos, que en buen cristiano significa que efectivamente, si tú vas a cualquier lugar, a cualquier centro de salud, tu historia clínica está ahí. Y no importa si es MINSA y no importa si es de salud, porque finalmente el que paga la cuenta, el financiador, el SIS, el Seguro Social, tu seguro privado, tiene que efectivamente hacer el trato con el que te prestó la atención. Y tú con tu DNI solamente estás ahí para identificarte que eres el beneficiario. Nada más. No tendríamos por qué estar realmente haciendo trámites burocráticos, haciendo solicitudes, peleándonos con las autoridades administrativas para conseguir un beneficio que ya de por sí está sentado. O sea, en otras palabras, si bien el aseguramiento y el financiamiento están garantizados por ley, este acceso real a la salud que nos está dando es en lo que tenemos que trabajar. Y para poderlo trabajar, tenemos que unificar el primer nivel, tenemos que darle más herramientas de telemedicina y teleorientación a los médicos generales para que puedan hacer su trabajo porque nos faltan médicos especialistas y luego avanzar con la homologación de costos y luego establecer unas mejores condiciones de trabajo para el personal de salud. Voy a dejarlo cualquier ampliación para después porque están mis 3 minutos. Gracias. Muchas gracias, doctor Urquiza. Tenemos ahora la intervención de la doctora Molina. Em, Bienvenida, doctora Molina, de Victoria Nacional. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Te comentaré que soy licenciada en enfermería. Soy Perdóname. enfermera de profesión, sí. Muchas gracias, más bien, así como te digo, por la invitación. Bueno, nosotros, como plan de gobierno, el eje principal es la atención de salud primaria, ¿no? El nivel primario. Sabemos también nosotros que la salud, pues, no es un privilegio, ¿no? Es un derecho que tenemos que tener todos los peruanos. ¿Por qué? Porque nos protege, nos tiene que ser universal para que nos proteja a todos, tiene que ser una salud de calidad, una salud oportuna, y que sea razonable también en los costos, ¿no? Que ahora no lo vemos. Así como se comenta mucho, pues, los pobladores que van al centro de salud, de repente pueden o no ser atendidos por un médico y a la hora que les da la receta, entran a las farmacias y no encuentran los medicamentos. ¿Y qué hacen? Ya ellos siendo de pobres, sin tener dinero, tienen que ir a una farmacia privada e intentar comprar de una u otra manera los medicamentos, ¿no? Que no debería ser así. Después, los sistemas de salud, pues en nuestros hallazgos tenemos un sistema unitarios y universales que tendríamos que de todas maneras trabajarlos, pues, ¿no? Los gastos públicos deberían ser cada vez progresivos anualmente. Sabemos que en 5 años no vamos a poder arreglar el sistema de salud, que lo tenemos pésimo, pero al menos tendremos, pues, avances, ¿no? Después también estamos de acuerdo nosotros en las alianzas públicas privadas que podemos tener. De todas maneras, a nosotros eso nos parece algo muy importante. El Estado, lamentablemente, así como estamos, pues nos abarca toda la población.
las características de un buen modelo de gestión para nosotros es un sistema único, es la desconcentración de las prestaciones de servicio de salud, el privilegio de tener nosotros como peruanos una atención primaria de calidad, ¿no? Y el aumento gradual, así como te digo, de las coberturas de atenciones de acuerdo, pues, a lo que dicta el gobierno, ¿no? De acuerdo al presupuesto. Estamos muy de acuerdo también nosotros en que el primer nivel de atención, pues, debería cubrir el 80 a más de cobertura para todos los peruanos, porque sabemos que la atención primaria es un muro de contención para que nosotros evitemos llegar a un hospital, y además es una prevención, ¿no? Empezamos con detección, detección de un cáncer a temprano inicio, y ya no estamos en un hospital a las finales cuando estamos con una metástasis. ¿Por qué? Porque no funciona nuestro nivel de atención primaria. Y eso es lo que pasamos día a día todos los peruanos, lamentablemente. No tenemos buenas postas, no tenemos buenos centros de salud, y llegamos al final de una enfermedad hasta cuando ya no tenemos simplemente unos meses de vida a hacernos atender, y ni siquiera la quimio funciona, ¿no? Esas son de repente lo principal que nosotros estamos viendo. ¿Y por qué apostamos por la atención primaria? Pues porque la gente vive más, ¿no? La gente vive mejor, y también por parte del Estado disminuyen gastos en salud, ¿no? Historia clínica digital y universal tenemos que tenerlo. De todas maneras tiene que haber una historia clínica digital y universal. ¿Por qué? Porque no nos parece a nosotros que un peruano puede estar en provincia, llegue a Lima y de nuevo empiece con una historia clínica desde cero. Deberíamos tener de la mano, pues, una nube, ¿no? Y también el internet satelital, que eso ayudaría muchísimo, de verdad muchísimo. Muchísimas gracias, licenciada Molina. Ahora es el turno del doctor Pérez. Doctor Pérez, por favor, de Somos Perú. Sí, muchas gracias. Bueno, yo vengo en representación de mi partido porque el concepto que tenemos de salud no es un concepto personal, no es un concepto de un partido de 23 años de vigencia democrática. Primero que nada, yo agradezco infinitamente la invitación al IPE, Instituto Peruano de Economía, y a Diego, a usted, doctora, por toda esta oportunidad que nos da, pero hay que avanzar en este tema, y creo que para hablar de salud tenemos que hablar de 5 componentes específicos. Promoción de la salud, prevención de la salud, diagnóstico, tratamiento y recuperación. 5 componentes que brindar. En lo que representa promoción y prevención, no solamente es la atención, sino es el cuidado. O sea, hablamos de cuidado de salud y atención de salud. ¿Y por qué hago yo esta diferencia y el énfasis? Porque, señores, el problema de la salud no solamente es la atención que yo hago con mi paciente. El cuidado de la salud representa la salubridad del país. El problema del Perú es la carencia de agua potable. Los grandes problemas que tenemos nosotros es que miramos a la salud solamente como un vértice, cuando el tema es algo horizontal. La interconectividad de las acciones que tienen que ver los diferentes ministerios. Y eso es el gran problema, porque todos nos enfocamos, cuidado, médico-paciente. No, señor. 70% de las enfermedades se resuelven simplemente con cuidado. El lavado de manos, el tener desagüe, no pozos ciegos, sino un desagüe. El tratar el agua, que no se vaya al mar, porque esos cardúmenes, las palabritas, las conchitas y todo eso lo comemos y vienen las hepatitis, las tifoideas y todo lo demás, simplemente se solucionan con lavado de manos y una propuesta política en poder cerrar las brechas, no solamente a ese nivel de infraestructura, equipamiento y recursos humanos que representan la salud, sino también al tema de la salubridad del país. Y eso no hablamos. El problema del agua es algo fundamental. Escúchenme, por favor. Hace poco de un mes, ya el agua se cotiza en bolsa en Estados Unidos y no hacemos planes hidráulicos regionales. Perú está empecinado y estamos obsesionados por el tema del agua, porque el agua no solamente nos sirve para el tema de la irrigación, sino también para el consumo humano. Pero me voy a meter ahora en salud. Mire usted, esta receta no es de ahora. Esta receta es de hace 42 años, el 12 de septiembre de 1978, el Acuerdo de Alma-Ata. El Acuerdo de Alma-Ata
representa el hito histórico donde nosotros planteamos un avance fundamental en el acercamiento a la salud por medio de la atención primaria de las redes integrales de salud, con dos componentes principales: la universalización y la territorialidad. Esos puntos son estratégicos para poder desarrollar la infraestructura, pero una infraestructura que ya no quede solamente... Quedan 30 segundos, por favor. Sí, lo defino rapidísimo. Infraestructura con 85% que está en total calamidad, un equipamiento con más de 5.000 millones de soles de costo, sean formados en salud comunitaria y en salud familiar. Les vamos a fortalecer, obviamente, en estos 5 años de llegar al gobierno en Somos Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, para la primera intervención, tenemos al doctor Pedro Morales. Él es abogado que viene en representación de Acción Popular. Sí, muchas gracias, Yanis, gracias, Diego, y a todos los candidatos que participan. Es un honor estar con ustedes hoy día, sobre todo con personas involucradas en el sector. Bueno, Acción Popular lo que entiende para mejorar la salud es primero mejorar la gestión. Lo que dice Jorge y lo que decía Carlos es totalmente cierto, ¿no? Para enfrentar esta pandemia, por ejemplo, nos piden que nos lavemos las manos, que nos cuidemos, que usemos la mascarilla, etcétera. Pero hay lugares hoy día en el Perú profundo que ni siquiera tienen agua, tienen luz. ¿Cómo hacen esos cuidados si el Estado no se ha encargado de velar por esos derechos? Ya el derecho al agua es un derecho que está consignado en la Constitución Política como un derecho fundamental y el Estado tiene que garantizarlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se fortalece? ¿Qué se necesita para fortalecer la salud en el Perú? Primero, un Estado regulador, un Estado que garantice y vele por la defensa de los derechos de las personas como usuarios y consumidores. Hoy día en el Perú, muchos derechos y muchos servicios básicos se han convertido en un negocio. Y eso tiene que terminar. Hoy día vemos que la población no puede ir a un hospital porque el hospital está abarrotado. No hay camas UCI, no hay oxígeno. Y tampoco puede ir a una clínica porque los precios son exorbitantes, hacen control de precios de las medicinas y el Estado no hace nada. Hay un ejemplo muy bueno de una APP, ¿no? De una asociación público-privada que ha sido, por ejemplo, la Municipalidad de Lima. Tiene los hospitales de la solidaridad a un precio muy, muy módico. Y eso se puede replicar también en el Ejecutivo, ¿no? Es un modelo que tiene que mejorar, que se puede mejorar, obviamente, pero tiene un costo mucho menos que ir a una clínica. Mucho menos que ir a una clínica. Ahora, lo que sí tendría que hacer el Estado, obviamente, es garantizar el acceso a la salud universal. Y tiene también que regular el mercado y tiene también que regular esta actuación de estas clínicas que no han sido solidarias con la población. Ahora, hay que fortalecer el primer sistema o el primer nivel de atención primaria. ¿Y qué se necesita para esto? Fortalecer también los centros con equipos modernos, con equipos que puedan funcionar. Pero no nos va a valer de nada tener esto si no tenemos buenos médicos, capacitados, completar el personal calificado que no hay y además dotarlos de buena remuneración. Si nosotros no tenemos con buena remuneración a nuestros médicos, a nuestros especialistas, además capacitados, simplemente van a ir al privado a querer trabajar y van a desatender lo que es la salud pública. Hay que distribuir también equipos de bioseguridad. Hemos visto que en esta pandemia muchos médicos, muchos profesionales de la salud no contaban ni siquiera con la mínima protección. El Estado los ha dejado. Creo que hemos sido uno de los pocos candidatos que se ha pronunciado en redes para que les den mascarillas, para que les puedan dar guantes, que ni siquiera se le daban. Pero todo esto parte finalmente por una política pública de salud que tiene que partir por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo. El Congreso, en su rol fiscalizador y de representación, ayudará a dar los pasos y los avances para esto. Pero se tiene que dar mayor presupuesto al sector salud. El sector salud no ha invertido, o el Estado, el gobierno no ha invertido en salud lo que debería hacer. Hoy día tenemos una salud, una atención, una prestación de salud estatal deficiente, muy deficiente.
Y lo que yo pienso es que el Estado, a propósito, no quiere fortalecer la salud pública porque necesita o quiere que la salud siga siendo un negocio en nuestro país. Gracias, Yanis. Muchas gracias. Gracias a todos por su primera intervención. Vamos a pasar a una segunda ronda donde nuevamente cada uno tiene 3 minutos para responder algún comentario que les haya quedado, digamos, en el tintero que no hayan podido decir, o algún comentario que quieran responder de las intervenciones de los otros participantes, así como alguna aclaración, algún comentario que quieran hacer respecto a la presentación que hizo Diego o que hice yo misma. Entonces empezamos nuevamente con el doctor Glave. 3 minutos, por favor. Ya, sí, me habían silenciado. Y ahora está bien, ya, listo. Bien, solamente una observación a uno de los comentarios en relación a que la propuesta del aseguramiento universal es como el modelo británico. Eso no es así. En Alemania sí hay una política de seguridad social universal, pero en Gran Bretaña más bien es el planteamiento que nosotros hacemos, que es un planteamiento que va a demorar. O sea, no es una cosa de la noche a la mañana, que tiene que tener consensos, que tiene que hacerse desde abajo, con la concertación de todos los actores y de todos los comprometidos en la atención de salud. O sea, ese comentario nada más. Y nosotros creemos que justamente el modelo británico y en general los modelos europeos, en donde se financia por impuestos y como derecho ciudadano, ha intentado en los últimos años entrar con las privatizaciones y con suerte de asociaciones público-privadas con un muy buen resultado. Entonces nosotros creemos que definitivamente tenemos que avanzar a una financiación y a una atención de salud por derecho ciudadano. Eso creo que ese es el camino. Obviamente que tiene que verse tanto el aspecto del financiamiento, el Producto Bruto Interno, que la cifra de por lo menos 6% es una cifra que lo dicen los expertos en la OMS y en los expertos del sistema de salud, que se tiene que llegar a ese nivel por lo menos para brindar una atención de calidad y universal. Eso requeriría en nuestro país de una reforma tributaria, requeriría de una serie de aspectos para poder conseguir este tipo de financiamiento. Y además, también en el sentido de las fusiones y de la rectoría, que no estoy muy de acuerdo con separar al MINSA de las prestaciones, sino más bien quizá podemos empezar con la incorporación de salud al Ministerio de Salud, ¿no? En el camino a una actividad conjunta, empezar con compras del Estado y compra Perú, y avanzando hacia la prestación de servicios, y en donde no exista solamente el concepto de los últimos años en donde es financiamiento y prestaciones. Tiene que haber una rectoría, recursos humanos y materiales, financiamiento y la gestión. Todo esto tenemos que evaluarlo y tenemos que orientarnos hacia a brindar una salud, una atención de salud hacia todos los peruanos. Además, en nuestra propuesta está de que esto esté en el marco de un estado de protección social, porque la salud tiene condicionantes sociales. Definitivamente, ya ha sido mencionado, la vivienda, el agua, etc. Entonces, eso 30 segundos más, por favor, doctor Glave. Entonces, ese es algo fundamental. Tenemos que tener un Estado de derechos ciudadanos, con los derechos económicos, sociales, civiles, culturales y ambientales garantizados por parte del Estado a los ciudadanos. Muchas gracias. Doctor Urquiza, por favor, su planteamiento en los próximos 3 minutos. Gracias. Bueno, solo para aclarar la confusión, a mí me gusta el modelo Beveridge, que es el que se aplica en Reino Unido, a diferencia del de Bismarck, que es el que se utiliza, por ejemplo, en Alemania, donde solo si eres formal o solo las personas que aportan tienen más derechos, y eso definitivamente no es aplicable en el Perú. El modelo británico tiene ciertas ventajas, que es el trabajo a primer nivel con medicina comunitaria, ¿no? Y el hecho de que el Estado realmente garantiza la salud de todos sus ciudadanos, independientemente de si existe o no un sistema privado. Pero bueno, va para otra discusión. ¿Qué pasa normalmente en el Perú?
y estoy seguro que la gente que nos escucha se va a identificar, ¿no? Si vamos al sistema público, normalmente hay un tiempo de espera, hay colas, hay una terrible percepción de la calidad de la prestación. Se espera buena parte del día, uno sale de la consulta en la que lo atendieron muy rápido, le dan una receta, va a la farmacia y el primer choque con la realidad es que la farmacia está desabastecida, el laboratorio no tiene los insumos o la máquina está malograda, el tomógrafo, la máquina de rayos X tampoco tiene insumos. ¿Qué pasa? Normalmente uno termina yéndose al frente, ¿no? A la farmacia del frente, al centro de imágenes que está al frente, a gastar de su bolsillo. Y ese es justamente uno de los grandes problemas que tenemos. Y por eso les decía, muy aparte de los planes de integración y mejora de los procesos en los que todos nosotros sé que estamos de acuerdo, el sistema debe integrarse, el sistema debe ser eficiente, el sistema debe erradicar las falencias que tenemos en el primer nivel. Está como que eso no está en debate. Entonces yo quiero hablar de justamente las cosas que nos fallan, que el paciente ve. Y una de esas es esta percepción de que el sistema supuestamente te garantiza cosas y en la práctica terminas pagando de tu bolsillo. ¿Qué proponemos? Básicamente que el Estado empiece a unificar los modelos de compra, los estandarice, que tenga una red preidentificada de proveedores certificados y de calidad, ¿no? Y a los cuales se pueda hacer realmente un petitorio unificado entre todas las redes para que no tengamos estas diferencias en las formas de licitación, en los tiempos de licitación, en los arreglos bajo la mesa que terminan ocurriendo todo el tiempo, y de esa manera garantizar que tu farmacia sí tenga medicación. Y por último, si algo no está realmente disponible en la farmacia porque el sistema, a pesar de las mejoras, falló por X motivo, sigue siendo responsabilidad del Estado garantizar que esa medicina o ese examen de laboratorio te sea gratis, porque para eso se garantizó el aseguramiento. Entonces, parte de la propuesta también es integrar, hacer convenios marco con las cadenas de farmacia para garantizar que, como situación extrema, el paciente tenga derecho a su medicación también por ahí en forma gratuita. Muchas gracias. Pasamos a la participación de la licenciada en enfermería Sandra Molina, por favor. Ok, ya estoy sin silenciar. Bueno, en parte también yo quería comentar algo de si es suficiente pues un buen financiamiento, ¿no? Creo que no es suficiente un buen financiamiento, también tenemos que tener buenos recursos y también eficiencia, ¿no? En la atención. Sabemos también que conocemos mucho de que provincias, ¿no? Las regiones están abandonadas realmente en el sector primario. Entonces nosotros como gobierno pues también podemos hacer postas médicas móviles, programas de postas médicas móviles, de las cuales así las poblaciones más alejadas de nuestro país van a tener mejores accesos, no viniendo al centro de salud, donde tienes que caminar 2, 3, 4, hasta 6 horas, ¿no? Tendríamos que nosotros llegar a ellos, aunque sea mensualmente, a la misma vez, mientras que vamos aclarando o vamos modificando nuestro sistema de salud, que sabemos que lo tenemos en estos momentos demasiado caído, ¿no? También lo que ya sabemos, pues, que podemos hacer es medicamentos, ¿no? A todos los centros de salud, abastecer a los centros de salud de atención primaria de medicamentos. ¿Para qué? Para que, así como dije en un primer momento, el poblador o el ciudadano, el peruano, no tenga que llegar a una botica particular. Simplemente lo tengan que sacar los medicamentos al 100%, abastecerlos al 100% de su centro de salud, ¿no? Eso es lo que de repente quería aportar, me faltó aportar. Muchas gracias. Pasamos con la participación del doctor Pérez, por favor, 3 minutos. Sí. Todo el mundo, acá en el Perú casi el 90% tiene algún tipo de seguro. Hay gente que tiene SIS, tiene salud, tiene EPS privada, tiene sanidad policial, tiene sanidad militar, y al final la gente va a un sistema privado y tenemos más de 6.000 millones de soles de gasto de bolsillo. Quiere decir que las instituciones administradoras del servicio, que a su vez también son las mismas a veces de las IPRES, las instituciones prestadoras de servicio, vale decir los centros de salud, esto ha permitido un colapso total del sistema. Lo que nosotros estamos haciendo es una reingeniería del sistema
donde las IAFAs, o sea, las administradoras de seguros, CICE, Salud y EPS, tengan obviamente el componente económico, pero las IPRE, las instituciones prestadoras de servicio de salud, sean mancomunadas, tanto públicas como privadas. No habrá su salud en el mundo que diga yo te aseguro la calidad si no es el mismo ciudadano. Yo como ciudadano elijo a mi pediatra, elijo a mi institución donde me voy a atender y todo lo demás. Porque realmente ese es el componente más importante de la autorregulación del mercado por medio del servicio. ¿Y quién es el que recibe el servicio? Obviamente es el ciudadano. Ahora, en el tema de infraestructura, nosotros tenemos 8.500 establecimientos de salud, de las cuales tenemos 78.8% en estado de precariedad. Obviamente, con ese sistema no vamos a poder hacer absolutamente nada, pero adicionalmente a ello, la solución para esto son obviamente los hospitales y establecimientos de salud modulares, que ya tiene presupuesto y prácticamente faltaría simplemente el tema del financiamiento total y la ejecución por parte del Ministerio de Salud por un organismo encargado que tenga que ver específicamente con el cierre de brecha de infraestructura. En el tema de equipamiento, ahora... Doctor Pérez, 30 segundos. Sí, ahora estamos sufriendo por el problema de la pandemia, pero hace poco, el año pasado, sufríamos por las incubadoras y las muertes neonatales. O sea, el problema no es que se ha descubierto por la pandemia las carencias. Tenemos que actuar y de manera inmediata, ipso facto, a corto, mediano y largo plazo, porque la gente y la salud tienen un acceso y obviamente el derecho fundamental para poder salvaguardar la vida y la salud en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, para esta ronda terminamos con la participación de Pedro Morales del Partido Acción Popular. No, no se le escucha. Está con el... ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, decía que este tema de la pandemia, sobre todo hoy día, el tiempo en que estamos viviendo, pues nos ha hecho a todos, creo, a todos los políticos, a todos los partidos, poner el foco en el tema salud. Y todos tenemos unas ideas, yo creo que consensuadas, ideas razonables, que tienen que ver primero con fortalecer la primera línea o la atención primaria, ¿no es cierto? Fortalecer las postas, los centros médicos, equiparlos, dotar de mayores médicos. Estas postas móviles o estos centros de salud que obviamente funcionan más al interior del país que en el mismo Lima, ¿no? No van a servir de nada si no tenemos los profesionales capacitados y si no tenemos los profesionales bien pagados. Y esto es, como decía, un aumento de presupuesto. El Estado, el gobierno tiene que invertir mayor recursos en salud. Ahora, todo esto también pasa por un tema de gestión, por un tema de políticas públicas. No hay buenas políticas públicas de salud y no hay una buena gestión. En el Perú hay 9 administraciones de salud, ¿no? Los han dicho, la militar, la policial, los gobiernos regionales, salud, etc. Y cada uno tiene su política y cada uno licita como quiere. Justamente el centralizar la política pública, una única política para todos y una administración para todos, por ejemplo, te podría permitir comprar. A mayor producto que compres, menor el precio, ¿no es cierto? Entonces, si tú licitas por única vez mascarillas para todas las 9 administraciones, si tú licitas alcohol para todas las 9 administraciones, incluso el Estado va a ahorrar. La centralización también de las historias clínicas, como ya hemos señalado. Hay muchos puntos que estamos coincidiendo, en muchos puntos y muchos temas, que es lo razonable. Este tema de la salud nos va a dar a todos casi el mismo discurso, salvo algunos matices entre privado, público, etcétera, pero yo creo que la solución es una sola. Y tú, Yanis, en tu descripción has dado ya las soluciones. Has hecho un mapeo y has hecho un estudio donde nos estás diciendo, mira, acá falta esto, acá falta el otro y acá podría funcionar así. Y básicamente ese va a ser el patrón por el que cualquier gobierno responsable va a tener que seguir. Entonces yo no creo que en este tema de salud, también educación, en trabajo, hayan problemas o hayan muchas diferencias entre todos los candidatos y entre todos los peruanos, ¿no? Yo creo que las políticas ya están planteadas, las necesidades están totalmente esclarecidas y los gobiernos que entren tienen que empezar a cumplir todos estos puntos, que es mayores recursos,
todo lo que ya ha dicho Jorge, ha dicho Carlos, ha dicho Sandra, ha dicho Alfredo, que están además involucrados en el sector, ¿no? Entonces Muchísimas gracias. Nos a eso. Gracias, Yanis. Muchas gracias, Pedro. Y en realidad me quedo con este último comentario sobre la necesidad de tener consensos para poder avanzar en una reforma del sector salud, donde efectivamente creo que muchas de las opiniones son concordantes, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es ver cómo trabajamos conjuntamente hacia ese fin. En esta ronda me toca a ustedes hacerles una pregunta y cada uno va a tener 2 minutos. Haré una pregunta distinta a cada uno en función de las intervenciones que han ustedes venido haciendo. Y voy a empezar con el doctor Glave en relación al rol rector del MINSA, ¿no? Yo quisiera preguntarle si usted considera que hoy el MINSA está cumpliendo con su rol rector, con su rol de conducción, con la capacidad de tomar decisiones estratégicas en función de información y de hacer el adecuado monitoreo a las propuestas. Y cómo en este rol rector ve usted además que el MINSA debería de seguir dedicándose en gestionar las prestaciones. Son 2 preguntas. Sí, disculpe. Yo creo que definitivamente, bueno, cuando inicia la pandemia, se formó el comando COVID, creo que era el comando COVID con Pilar Mazzetti, y la primera declaración de Pilar fue de que por fin todos los subsistemas vamos a trabajar juntos, y no han trabajado juntos. Definitivamente no ha habido una sola estrategia. Bueno, en la época de Vizcarra se reunían y salían, pero la actuación del Seguro Social, la actuación del MINSA, la actuación de los gobiernos regionales y del sector privado, han sido cada uno por su lado. O sea, no ha habido un rol rector del MINSA, no existe un rol rector en MINSA desde mi punto de vista actualmente. Ahora, empezando la segunda pregunta, quitarle las prestaciones para que tenga el rol rector, que de repente por ahí va la pregunta de Yanis, no creo que sea la solución. Yo creo que más bien tendría que ser la solución avanzar a la fusión, obviamente que es progresiva, en un sistema nacional único de salud al alcance de todos, y un primer paso podría ser justamente que salud pase al Ministerio de Salud y no en el sector trabajo. Entonces, porque además el tema de la salud es no solamente en el aspecto de la atención de la salud, como se ha dicho acá, sino también de protección social con relación intergubernamental, ¿no? O sea, con problemas de vivienda, problemas de pensiones y otros aspectos. Entonces, creo que va por ahí el tema, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Doctor Urquiza, ¿cómo usted plantearía un cambio un cambio de paradigma? ¿Cómo pasar de pensar en brechas de infraestructura, en el cierre de brechas de infraestructura, a pasar a hablar de cierre de brecha de servicios? Porque como usted ha dicho, al ciudadano lo que le importa es ir y que le resuelvan sus problemas de salud. Eso va a pasar porque en realidad entendamos que la salud es más que el cierre de brecha de infraestructura, ¿no es cierto? ¿Cómo usted haría ese cambio de planteamiento, de paradigma para pensar en que el ciudadano necesita el servicio y que debemos de trabajar en cerrar esa brecha para poder ofrecerle servicios adecuados? Gracias, Yanis. Las estadísticas, los principios como el Pareto nos dicen que el 80% de las cosas se manejan con solo 20% de los recursos, ¿no? Eso, si lo aplicamos un poquito a la atención primaria, nos dice que gran parte de las cosas que vemos en el día a día se podrían trabajar con atención de telemedicina, ¿no? Por un manejo adecuado de los puestos de salud del nivel 1, que nos permitan justamente que el médico general empoderado, con acceso a teleorientación con un especialista, con una historia clínica completa y además con la posibilidad de contar con
exámenes de laboratorio que puedan ser, digamos, tomados en ese momento, llevados a un centro, a una centralización y que el paciente tenga el resultado desde su casa, nos permiten cerrar un poco la necesidad de construir más, ¿no? O sea, en lugar de gastar más en cemento, podemos invertir más en tecnología, en llegar al paciente desde su casa o a través de la internet. Es una de las maneras, ¿no? Lo otro, lo más complejo en realidad, es que el sistema confíe en sí mismo, porque muchas veces nos pasa que el mismo paciente, cuando es derivado a otro centro, a un centro de mayor complejidad, es completamente reseteado en términos de historia. O sea, se le vuelve a hacer la historia, se le vuelven a tomar todos los exámenes. El médico que atiende en el nivel de alta complejidad, incluso textualmente le dice, yo no confío en lo que te han hecho allá, te voy a mandar a hacer los exámenes de nuevo. Sobrecargas al sistema, así sea todo gratuito, estás haciendo que el sistema pague 2 veces por el mismo examen, ¿no? Y Muchas gracias. Esa es un poco la solución. Muchas gracias. Licenciada Molina, en el rol de fiscalización que tendría usted en el Congreso, ¿cómo sugeriría hacer una adecuada fiscalización para realmente fortalecer su salud? Para realmente fiscalizar que los ciudadanos reciban la atención adecuada en el primer nivel? ¿Cuál sería el sistema de fiscalización que usted considera que se debe implementar? Bueno, en primer nivel, fortalecer su salud. De todas maneras, su salud tiene que estar fiscalizado, que yo sepa, pues, a su salud no lo fiscalizan los congresistas actualmente, ¿no? Así que creo que es una labor muy ardua. ¿Por qué? Porque no solamente el primer nivel de atención viene a ser en Lima, sino también en provincia. Tenemos que fortalecer todo el primer nivel de atención, centro de salud, posta de salud, todo el Perú, ¿no? Y su salud ahí cumple un rol muy importante y nosotros cumplimos el rol de fiscalizar a su salud. Muchas gracias. Doctor Pérez, usted ha hablado de los determinantes de la salud y ha comentado que el agua es fundamental y nosotros en el país tenemos un problema serio de agua, y especialmente, digamos, en términos del modelo de gestión, ¿no es cierto? Seguimos poniendo tuberías y creemos que eso va a ser suficiente. ¿Qué propondría usted para realmente tener un modelo de gestión que permita acercar el agua en las zonas urbanas, marginales y rurales? Somos Perú está muy entusiasmado en la idea de trabajar el tema de las atarjeas. Hay muchos problemas con respecto a los planes hidráulicos. La mayoría de las 25 regiones han presentado sus planes hidráulicos. Pero estos planes hidráulicos, Denise, ¿cuál es el problema? El financiamiento. Casi el presupuesto de un plan hidráulico regional representa el presupuesto de toda la región. Por ejemplo, Lambayeque tiene un plan hidráulico que está por lo menos por encima de los 1.500 millones de soles. El presupuesto, su presupuesto anual o inicial, su PIA, representa poco más de 1.000 millones de soles. Entonces, acá lo que queremos es cerrar esa brecha, pero con una autogestión, con poder de endeudamiento regional en el cierre de brechas, pero sobre todo en estas grandes infraestructuras de atarjeas. La idea es comparar cuánto es que gastamos en salud y por no tener salubridad, que representa el 70% aproximadamente del gasto, y cuánto es lo que vamos a ahorrar e invertir seriamente en el tema de salud. Lima, por si acaso, es una isla ahorita en el sentido de que no existe un componente específico de reflotar el tema del agua. Dentro de poco, Lima y muchas regiones del país van a tener serios problemas de salud si no invertimos seriamente y no tenemos una política de Estado para poder desarrollar infraestructura hidráulica. Eso es fundamental, Denise. Y obviamente creo yo que esto es vital porque aparte de eso tenemos el gran problema en la agricultura. Si se dan cuenta, la parte horizontal es muy fundamental para poder ver no solamente el tema de salud, todo tiene que ver específicamente con el cuidado de la salud. Muchas gracias. Para cerrar esta ronda, doctor Morales, usted ha hablado en las dos participaciones que ha tenido de la importancia de los recursos humanos en salud, ¿no? Ha comentado que faltan médicos especialistas. Yo le diría que también faltan médicos de familia justamente para el primer nivel de atención. ¿Cómo apoyar desde el Congreso
el cierre de brechas de recursos humanos, dando los incentivos adecuados para que efectivamente los profesionales puedan estar adecuadamente remunerados, pero también tengan la capacidad de hacer lo que se espera, digamos, que hagan en términos de cuidar la salud de los individuos. Sí, gracias, Yanis. Bueno, yo empezaba mi intervención señalando que todo lo que nosotros estamos planteando básicamente eran políticas públicas y eran gestiones del Ejecutivo, ¿no? Eran temas que el Ejecutivo va a tener que ahondar y va a tener que solucionar. El Congreso lo que va a hacer es ayudar en su rol fiscalizador, de control político y de representación, ¿no? Si va a entrar un gobierno con un presidente que tiene una bancada mayoritaria, definitivamente va a ayudar a que esas políticas públicas y las normas que se tengan que dar para ello, para ese cumplimiento, se agilicen mejor. Pero no solamente faltan médicos de familia, sino también faltan psicólogos. Esta pandemia, por ejemplo, a los niños, los está golpeando mucho, no están saliendo, la cuarentena ha hecho que estén encerrados, que no estén yendo a su colegio, que no puedan salir normalmente a hacer sus actividades. Y también se tiene que incentivar dentro de todo el tema de salud a la salud mental, que son los psicólogos, ¿no? Ahora, ¿cómo los ayudamos desde el Congreso? Bueno, no sacando más normas ulpines que recortaban derechos laborales de los jóvenes, ¿se acuerdan? Entonces también podría el Congreso en una eventualidad sacar alguna norma que en lugar de ayudar a mejorar la situación laboral de los médicos o de los especialistas en salud, los perjudique. Pero básicamente es en eso, porque el presupuesto lo va a dar el Poder Ejecutivo, las políticas públicas la va a dar el Ejecutivo. Lo que nosotros queremos es salvaguardar los derechos de las personas de primera línea, de atención de primera línea, que son los médicos, los profesionales de salud y los profesionales, además, los que participan administrativamente en el sector salud. ¿Por qué? Porque hay diferentes regímenes laborales donde uno gana mucho más, 728, el 276 gana mucho menos, y a veces el de la 276 termina trabajando más que el de la 728. Igual los casos, la presentación debe desaparecer. Gracias, Yanis. Muchísimas gracias. Diego, tú me dirás, ¿podemos dar una ronda más de preguntas? Sí, creo una ronda muy breve, sí. Como muy breve. Perfecto, perfecto. Puedo empezar por empiezo por el doctor Morales, que ha tenido justo, acaba de tener la participación, y quería preguntarle, ¿qué opina del rol que cumple la Comisión Nacional de Residentado Médico en estos momentos, del CONAREME? ¿Cree que el rol que están cumpliendo para poder aumentar, digamos, los residentes de médicos de familia es adecuado? Yo creo que no es adecuado, Yanis, porque yo no he visto mejoras. No he visto alguna mejora, o en todo caso, ni siquiera hay conocimiento de este tema, ¿no? O sea, nos faltan médicos, nos faltan profesionales de la salud, y yo creo que no se está promocionando eso, no se está haciendo un buen trabajo, porque si no, te soy sincero, tendríamos más conocimiento y podríamos ampliar incluso el discurso y proponer algunas medidas, pero yo en lo personal ni siquiera lo conozco, ¿no? De repente las personas, acá yo estoy rodeado de médicos, ¿no? De personal que está involucrado en el tema de salud, pero yo que no estoy involucrado, por ejemplo, en este tema, ni siquiera lo conozco. Entonces, si no lo conocemos y la población no lo conoce, es porque no está haciendo un buen trabajo, ¿no? Gracias. Gracias. Sandra, comentábamos hace un ratito la necesidad de la fiscalización, y yo estaba pensando en la necesidad de tener algún sistema de monitoreo con indicadores que permitan realmente que ustedes como fiscalizadores puedan tener algún sistema de monitoreo. Pero tú comentabas que más bien era necesaria la fiscalización a su salud, ¿no es cierto? Que es a su vez la entidad que vela por la garantía de la calidad de la atención. Cuéntanos un poquito a qué te refieres exactamente con fiscalizar a su salud. Más que todo, creo yo, muy aparte de fiscalizar, darle las herramientas necesarias a su salud para que pueda su trabajo ser un poco más amplio, ¿no? Porque sabemos que ellos son los que fiscalizan los centros de salud, las redes de salud.
ellos nos ayudan muchísimo realmente en todas estas situaciones que de repente por ahí los centros de salud están mal abastecidos, no tienen medicamentos y todo, pero ahorita pues lo que falta y lo que sería de urgencia serían las herramientas para que tengan ellos la factibilidad de aumentar, ¿no?, su revisión, su fiscalización, como nosotros de repente querramos llamarlos, ¿no? Y eso va también para los públicos y privados. O sea, tenemos que hacer un trabajo conjunto en público y privado, no solamente del Estado, sino también para los privados, que ahora se necesita muchísimo. De acuerdo, gracias. Doctor Pérez, dándole una vuelta más al tema del agua, ¿usted estaría de acuerdo con la participación del sector privado para que haga la gestión del servicio? Bueno, No pasar la prestación, digamos, no es privatizar el agua, sino es que el modelo de gestión, ¿no es cierto?, sea privado. Tenemos modelos actualmente como la OTAS, acá en Lambayeque, en muchas ciudades tenemos serios problemas y dificultades. El problema no creo que va por la administración de privados, el tema es que lo hagan gente que realmente sepa, gerentes hidráulicos, gente que esté metido en la situación. Yo creo que el Estado puede garantizar ello y yo no tengo problemas al respecto de decir, no es que yo sea un antisistema, un anti-inversión privada. Yo creo que eso es vital que nosotros tenemos que considerar porque en la actualidad tenemos organismos administradores privados o pseudo privados, entre comillas, ¿no?, donde realmente tenemos serios problemas al respecto. Y creo que esto es vital en el sentido más bien de que sí podríamos nosotros, en todo caso, encargar un G2G con empresas internacionales para poder trabajar y desarrollar planes hidráulicos regionales que hagan el abastecimiento no solamente a los grupos mayoritarios de poblaciones aglomeradas, sino que también tengan responsabilidad social para algunos grupos poblacionales que están utilizando aguas de pozos a 30 metros donde tienen arsénico, plomo, estaño, estroncio y todos los... o sea, definitivamente, o sea, yo creo que eso es vital para que de pronto tengamos un acceso real. Mire usted la brecha. Terminemos, doctor Pérez, por favor. Rapidísimo. Mira, nosotros tenemos un acceso de agua potable en la parte urbana que supera el 90%, pero usted se va a la parte rural, el 90%, el 70% le falta agua. Entonces, ese es el problema. Y de ahí es donde viene justamente el gran problema, porque esta gente tiene que ir a la zona urbana y es donde existen estos colchones de pobreza. Muchas gracias. Doctor Urquiza, nosotros estamos hablando sobre la necesidad de poner al ciudadano al centro del sistema, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos acá presentes reconocen el derecho a la salud y la necesidad de que sea el ciudadano al que pongamos al centro para pensar cómo mejoramos el sistema de salud. ¿Cuáles considera usted que son los consensos que ha escuchado en esta ronda de participaciones, de la cual podríamos empezar para construir la reforma? Bueno, primero gracias por mencionar tanto el tema de tú al centro, que es el lema de nuestra campaña del partido. Gracias por la publicidad. Lo segundo es que sí, estas políticas vienen no solamente del día de hoy, ¿no? El Acuerdo Nacional se reunió el año pasado, yo tuve la oportunidad de estar ahí también, y todas las fuerzas políticas han coincidido en que efectivamente tenemos que unificar el sistema, tenemos que llegar al concepto de el sistema público unificado, que no necesariamente significa que todos estamos trabajando en la misma institución, ¿no? No es un solo estado monolítico manejando la salud, pero sí una capacidad de que el paciente pueda ser atendido sin distinción en cualquier lugar del país, en cualquier centro de salud, y que no tengamos que preocuparnos de quién paga la cuenta, ¿no? Porque la red de financiamiento a la que el paciente está anexado se encarga de hacer esto. Entonces, no estamos hablando necesariamente de disolver al Seguro Social o de asimilar la red hospitalaria. Estamos hablando de que si todos trabajamos bajo el mismo catálogo, con los mismos costos y con las mismas condiciones de trabajo, no hay ningún problema en que el paciente esté en cualquiera de los lugares y sea atendido adecuadamente. Y yo creo que ese es el consenso que todos nos estamos llevando.
Perfecto. Solamente comentar que en realidad no hay ninguna publicidad, era poner el paciente al centro del sistema. Y con la última pregunta para el doctor Glave, ¿cómo cree usted que se puede asegurar un mayor financiamiento en el sector salud, pero que a la vez sea un financiamiento más eficiente? Bien, bueno, un comentario nomás que el resumen que ha hecho mi amigo Alfredo no es necesariamente el consenso, porque nosotros sí creemos que debemos avanzar a una unificación de la atención de la salud, un sistema nacional. Doctor, no se le escuchó, así que si puede brevemente repetir. Ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ya, sí. Ya. Que solamente lo que dijo mi amigo Alfredo no ha resumido el consenso ante tu pregunta, porque nosotros sí creemos que debe haber un sistema único de salud, un sistema nacional único de salud financiado por impuestos. Pero bueno, es un proceso además, y en eso sí puede ser de que tengamos consenso que tenemos que avanzar inicialmente en este camino. Ahora, en relación a la financiación de los servicios de salud, tenemos definitivamente, incluso tú mismo lo has mencionado, o sea, tenemos que por lo menos tener el 6% del Producto Bruto Interno, y eso significa aumentar la presión tributaria, hacer una reforma tributaria, exoneraciones tributarias, revisar las exoneraciones tributarias, también mejorar los gastos, disminuir los gastos administrativos en salud, potenciar, o sea, hacer más eficiente el gasto en salud, definitivamente, combatir la corrupción, sin ninguna duda, pero creo que lo fundamental es que cambiemos nuestra visión sobre lo que es la salud, y que no lo dice un izquierdista, un socialista, sino lo dice Emmanuel Macron. La salud no puede estar en el mercado. La salud es un derecho. La salud en el mercado está distorsionada, y estoy acá en un foro de economistas. Kenneth Arrow es un premio Nobel de Economía que plantea que justamente en el mercado la salud tiene mucha distorsión y es caótica, porque hay asimetría en la información e incertidumbre. Entonces, ante eso, nosotros no podemos ponerla como mercado. Entonces, es la necesidad de una reforma de la salud para ponerla como un derecho en el sector público. Y el sector privado también tiene que autorreformarse y ser un brindador de servicios de salud, con costos y con cobro, pero no como un negocio, básicamente. Perfecto. Doctor Glave, empezamos por usted, el cierre de las conclusiones. Un minuto, por favor, porque me están llamando la atención con los tiempos, así que un minuto clavado para cada uno, las conclusiones y el cierre de cada partido. Bueno, la conclusión es sí que tenemos, por fin, la pandemia nos ha demostrado lamentablemente con todo el sufrimiento que estamos teniendo, como prioridad el asunto de la salud. Entonces, lo fundamental es lograr construir un sistema de salud que esté al alcance de todos. La forma de hacerlo tiene que ser además por consensos. Las alternativas se pueden plantear y hay que discutirlas. Y eso es en la búsqueda del objetivo común. Y eso significa concertación de todos los sectores implicados en la atención de la salud de las personas. Además, ya es desde nuestra parte que esto tiene que integrarse al aspecto de la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y eso es en un estado de protección social, fundamentalmente, basados en la atención primaria de la salud, que no tenemos, porque tenemos primer nivel de atención, pero no el concepto de atención primaria de la salud, que además tiene sus albores en un peruano, el doctor Núñez Butrón, que ejerció esa atención primaria de la salud en Puno. Atención hacia la gente, hacia la persona, y no hacia el hospital y hacia la enfermedad. No se escucha. Estás, Yanis, no sé por qué tu micro... Ahora sí. Perfecto. Doctor Urquiza, por favor, un minuto, seamos breves. Ok, muchísimas gracias. El mejor sistema de salud, como dije al comienzo, es aquel en el que el paciente no tiene por qué pisar el hospital porque no se enfermó. Entonces, nuestra mayor inversión hacia un sistema unificado es justamente garantizar que ese sistema en donde todos trabajamos de la mano y con la misma visión va a evitar en lo posible que la enfermedad ocurra.
estar preparados, estar prevenidos, tener reservas para las contingencias como las que nos han golpeado en estos años, pero al mismo tiempo formar planes que realmente garanticen que la persona no se va a enfermar o, en su defecto, que vamos a evitar que las enfermedades generen complicaciones, como el caso de las enfermedades crónicas, la diabetes, la insuficiencia renal, entre otras. No se olviden que todo eso depende de políticas multisectoriales, y ahí tomo un poco lo que ha dicho el doctor Pérez. Efectivamente, si no garantizamos agua y saneamiento, muchas enfermedades nos van a caer encima. Así que es parte... Muchísimas gracias, doctor Urquiza. Licenciada Molina, por favor, brevemente 1 minuto. Sí, claro. Yo creo que, bueno, las conclusiones es, la primera, que se debe favorecer la atención primaria en salud en todo el país. La segunda conclusión, pues, que la reforma de la salud solo se logrará con un consenso dentro de nuestro Congreso, con todos los partidos políticos, no solamente con uno, ¿no? Y también deberíamos tener, pues, un pacto social y político por la salud. Muchísimas gracias. Doctor Pérez, muy brevemente, por favor. Promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación necesita salubridad, necesita cierre de brechas en infraestructura, en equipamiento y recursos humanos. Somos Perú lo tiene clarísimo y está dentro de un plan que no solamente está escrito, sino está interiorizado en cada uno de las personas que somos responsables de esta política de Estado que en el Perú se va a dar a partir del próximo año. Muchas gracias y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Cerramos entonces con el doctor Morales. Sí, gracias, Yanis. Yo saludo mucho las posiciones de cada uno, sobre todo para llevar un debate tan alturado y que el ganador es obviamente el votante y la población. Hemos llegado a consensos. Decía que todos vamos a tener una misma línea en cuanto a mejoramiento y fortalecimiento de salud. Ahora, mi campaña le ha centrado en 2 ejes. Uno de los ejes es justamente la defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores, y también hemos identificado 5 derechos. Derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, acceso al trabajo y servicios básicos que se han convertido en un negocio en el Perú. Yo he escuchado acá también que esto tendría que autorregularse, y no es así. No está funcionando. El Estado no es un Estado fuerte en regulación y está permitiendo que haya abusos, que haya muchos abusos sobre la población, que la salud se vea como un negocio, salud-negocio. Y eso es lo que justamente nosotros queremos evitar. Los consensos para este tema transversal van a ser muy importantes. Gracias. Gracias. Solamente entonces, como cierre, yo pedirles encarecidamente a ustedes y a través de ustedes a sus partidos que por favor se pongan en los zapatos del ciudadano, que pongamos realmente al ciudadano al centro para poder tener un sistema de salud que nos cuide y que nos proteja como dice el doctor Pérez, desde la prevención y la promoción hasta el tratamiento y la recuperación. Les pido por favor que cada uno de ustedes entonces busque lograr consensos para poder llevar a cabo una adecuada reforma de la salud. Muchísimas gracias. Gracias a Lipe por la oportunidad de moderar. Diego, no sé si tú quieras dar palabras de cierre. Es muy, muy breve nada más. Agradecerles a los candidatos que han estado con nosotros esta mañana, a las personas que nos han seguido por acá por Zoom y por redes sociales, a Yanis también, no por hacer de moderadora aquí. Creo que, y no agradecerles especialmente, creo, porque este ha sido un debate donde las propuestas han estado primero, no ha habido estos ataques a los que a veces vemos en los otros debates. Tenemos todavía 3 debates más por delante, con otros ejes, y ojalá todos puedan mantener el mismo nivel que hemos tenido aquí. Entonces, agradecerles, muchísimas gracias. Nosotros desde el IPE estamos siempre tratando de contribuir con la discusión de ideas. Estoy seguro que en Videnza también están tratando de empujar lo mismo. Todos acá estamos empujando el mismo carro, en verdad. Creo que ha habido mucha coincidencia en bastante de las propuestas que hemos encontrado. Y en mucho se va a tratar, me parece, de encontrar más estos caminos donde coincidimos, que de nuevo pensamos que son la mayoría, ¿no? Y no buscar esos espacios necesariamente donde de repente pueda haber un poquito más de debate. Con eso concluimos, y de nuevo muchas gracias por su participación. Esperamos a los asistentes que nos puedan seguir también de acá a 2 semanas en el siguiente debate electoral del Instituto Peruano de Economía. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Suerte.